Hola chicos, en esta segunda parte les traigo para contar un poco acerca de lo que es los mecanismos de rotura del hormigón y por qué es importante que el ingeniero constructor, ingeniero civil, entienda eh, cuáles son los mecanismos de falla. El mecanismo de falla del hormigón, tanto bajo cargas a compresión, que es el cual vamos a perseguir nosotros, ¿no? Como de tracción, involucra el proceso progresivo de deterioro interno del material. Involucra un proceso progresivo de deterioro interno. ¿De acuerdo? Perdón. Interno. Hasta ahí. Bien. Este daño interno se caracteriza por un incremento y propagación de micro a macro fisuras, desde lo micro hasta la macro, que en términos de balance energético reconoce dos estados. En términos energéticos, una parte de la energía, ¿no? Habla de un crecimiento estable, ahí está, donde la energía necesaria para que se produzca la propagación de las fisuras debe ser suministrada a través de un incremento en la solicitación externa. Y otro crecimiento inestable, va acompañado por tipo de incremento. Incremento de crecimiento estable o inestable, ¿no? Donde el nivel energético alcanzado resulta suficiente para la fisuración se propague sin una sola mayor demanda de energía. El estudio del inicio y propagación de fisuras en el material y de las variables que los gobiernan constituye un tema de análisis de significativa importancia para el ingeniero. Cuando el material es solicitado, las fisuras, poros o interfaces actúan como focos de concentración de tensiones. ¿De acuerdo? Acumulando en su entorno energía de deformación. O sea, eh, acumulando, acumulando en su entorno energía de deformación. Ahí va. Cuando esta energía alcanza un valor mínimo, cuando esta energía alcanza un valor mínimo que dependerá de la geometría de la discontinuidad y de la energía de la superficie del medio, la fisura comienza a propagarse, ¿no? Cuando esta energía alcanza un valor mínimo, la fisura comienza a propagarse. Deme un segundo, que esto quisiera. La fisura comienza a propagarse. Bien. En su crecimiento, la fisura puede interceptar zonas más resistentes o poros que disminuyen el nivel de concentración de tensiones. Ambos efectos actúan como freno de dicho crecimiento. Los mecanismos de iniciación y propagación de fisuras se diferencian conforme al tipo de solicitación aplicada, pudiendo ser modificado en caso de diversas variables, como el nivel de resistencia y el tamaño de los agregados, entre otras cuestiones. Bien, ahora analicemos, como bien dice acá, el primer caso de tracción. Aunque el hormigón se usa fundamentalmente para sobrellevar solicitaciones de compresión, sabemos que aún en tal caso la ruptura se origina por fuerzas de tracción, ¿no? Bueno, acá habla de una curva tensión-deformación, que es la que se muestra acá. Tensión en el eje vertical o en eje de abscisas y en eje de ordenadas y en eje de abscisa de formación. Las fisuras en los materiales perdón, las fisuras en los materiales cementicios se desarrollan en forma tortuosa. Aún en observaciones sobre pasta de cemento Portland se ha verificado este hecho, a diferencia de lo que ocurre con un material frágil, ¿no? En el que se observa una única fisura, como el vidrio, por ejemplo, se propaga rápidamente, el hormigón muestra una fisuración múltiple, ¿no? En morteros y hormigones, la presencia fundamentalmente de los agregados, genera mecanismos de control de crecimiento de fisura, dando lugar a ramificaciones y desvíos. Bien, ahí va. En la vecindad de la superficie de fractura aparecen numerosas microfisuras que definen dos planos. Una superficie real, planos o superficie, ¿no? Y otra superficie aparente. ¿De acuerdo? Porque uno de los planos de fisura corresponden necesariamente al plano de falla y otro a la superficie del propio agregado. Es posible observar que un hormigón presenta un comportamiento prácticamente lineal hasta una tensión relativa de un 30 o un 50%. ¿A qué se refiere esto?
Denme un segundo que voy a usar para mostrarle lo que le quiero decir. Es esto, justamente. Acá sigue un comportamiento lineal, ¿no? Por eso es como una recta hasta un determinado punto. Que es, dice acá, entre un 30 y un 50%. Hasta acá aproximadamente tiene un comportamiento lineal. O una curva de primer grado. Luego de ello, bueno, por encima del 50% de la carga de rotura comienzan a propagarse en las interfaces. Por encima del 50% de la carga de rotura, las fisuras comienzan a propagarse en las interfaces. Matriz agregado. Interfaz matriz agregado. O sea, vamos a hacer una situación. Tenemos, por ejemplo, esta es la sección transversal, ¿no? de la probeta, supónganse, y yo tengo un agregado aquí de este tamaño, por ejemplo, ¿no? Entonces, la matriz se refiere a la matriz cementicia o a la pasta de cemento. Entonces, la interfaz entre el agregado y la matriz cementicia, denme un segundo, es precisamente el contorno del agregado. Esa es la interfaz entre el agregado y la matriz cementicia. Entonces dice que las fisuras comienzan a propagarse desde esos puntos hacia el exterior, ¿no? Desde ahí hacia el exterior. Y al internarse dentro del mortero, las curvas se apartan de la linealidad, por eso empieza a deformarse acá, debido, bueno, justamente a las deformaciones transversales y longitudinales, que se caracteriza por un coeficiente denominado coeficiente de Poisson.